Buenas, corillo de Curiosidad Científica, aquí Agustín Valenzuela, su host, el host de Curiosidad Científica. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de todas las maravillas del universo en Instagram. Vayan a Instagram y chequen Curiosidad Científica Podcast todos juntos. También les quiero dejar saber que yo soy parte de la red de podcast de Puerto Rico, de PR Sin Filtro. ¿Y quiénes son PR Sin Filtro? Es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu podcast, tu programa, tu intro, un montón de cosas ellos pueden hacer por ti. Ve y chequea PR Sin Filtro, lo cual mi panita Don Juan del Campo, vayan y chequénselo en todas las redes sociales, que él les puede dar la mano, ya que él trabaja mano a mano con PR Sin Filtro. Y no solo yo y Juan, también Juan del Campo tiene su propio podcast que está muy brutal, que se llama Café en Mano Podcast. Se lo pueden chequear en todas las plataformas. ¿Y saben quién más? Tenemos también a Ana Resto con su podcast de finanzas que te puede ayudar. Incluso puedes contactarte con ella para reparar tu crédito, muchas cositas financieras. Ana Resto y su podcast, El Pocket. Vayan, chequénselo. ¿Y qué más tenemos? Pues corillo, tenemos también a Jai con su podcast que se llama Mamacitas Down to Earth, lo cual ella habla de diferentes temas, ¿verdad? De mujeres, de cosas que le suceden y cositas así, que son bastante interesantes, actually. He aprendido un poquito ahí. Tú sabes que a mí me gusta aprender. So, corillo, vayan y chequense en la, ¿verdad? La red de podcast de prsinfiltro.com/podcast para que se lo disfruten. Ahora, vamos al capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica, ahora aquí ya en el capítulo. Gracias a todos los que le dieron play por primera vez y los que le han dado play un montón de veces, esas par de personitas que les agradezco mucho que me sigan apoyando, y les voy a agradecer mucho más si me dan un rating, ¿verdad? En Apple Podcasts y en todas esas plataformas de podcast que me ayudan un montón a que no solo, ¿verdad?, yo pueda expandir este podcast, sino también gente obtenga esta información que está maravillosa, corillo. So, vamos a darme la manito ahí, se los voy a agradecer muchísimo, de verdad, honestamente. Corillo, hoy vamos a hablar de una persona que no solo está en el intro de mi podcast, Marie Curie, lo cual es una de las personas que más, ¿verdad?, yo admiro por un montón de razones. Ya van a ver en el podcast literalmente todas las razones por las que yo admiro tanto a esta mujer. Y más que nada que te enseña que no importa cómo o en qué situaciones tú estás, tú siempre puedes sobresalir. Si tú pones empeño y pones todas las ganas, siempre puedes sobresalir. Y lo brutal es que también ella es una de las personas que, ¿verdad?, descubrió y empezó a trabajar con materiales radioactivos. Y pues no tuvo un final tan feliz de acuerdo a eso. Pero la verdad es que, Dios mío, a mí me apasiona tanto escuchar de estas mentes tan brillantes que a mí me vuela la cabeza. So, en el día de hoy, porque sabemos, ¿verdad?, que no solamente la luz, ¿verdad?, del sol y etcétera tiene radiación. O sea, hay materiales, hay metales que tienen, ¿verdad?, tanto un número atómico tan alto que la descarga de energía suelta una radiación. Y es dañino, ¿verdad?, para el cuerpo humano, ¿verdad?, como el plutonio, el uranio, el radio y otras cositas que ya mismo se van a enterar. Usualmente mientras más alto el número de, ¿verdad?, el número de protones o el número atómico, más radiación tiene. Pero eso se hablará un poquito más en otro capítulo y unas sorpresas que vienen por ahí. Pero anyway, vamos allá.
vamos a empezar con que esta mujer tan maravillosa, física polaca, el nombre de ella, conocido por todo el mundo, es Marie Curie. Pero su nombre, ¿verdad? Básicamente de nacimiento es Marie Sklodowska. Y ella nació el 7 de noviembre del 1867 en Varsovia, ¿verdad? Polonia. Esta muchachita era la quinta hija de, ¿verdad?, de sus padres, los Sklodowski. ¿Verdad? Profesor de física, que era el papá de ella, y matemáticas del liceo, y de Bronislawa Boguska, quien fue maestra, pianista y cantante. Esos fueron sus padres, casi nadie. Eran gente que eran muy exitosa, pero lo interesante es que Marie, ¿verdad?, era la menor de 5 hijos, lo cual estaba Sofía, Joseph, Bronislawa, Elena y finalmente pues Marie. Lo brutal de esto es que en aquel tiempo la mayor parte de Polonia estaba ocupada por Rusia, que, ¿verdad?, tras varias revueltas nacionalistas sofocadas violentamente, ¿verdad?, habían impuesto su lenguaje, sus costumbres junto, ¿verdad?, con su hermana Elena. María asistía a clases clandestinas, ¿verdad?, ofrecidas en un pensionado, ¿verdad?, en un lugar en las que se enseñaba la cultura polaca. Básicamente ellos no se suponía que estuvieran, ¿verdad?, regando su cultura. Y lo brutal es que entre sus intereses, ¿verdad?, destacaba la pasión por la lectura, especialmente en la historia natural y la física. Esta muchachita maravillosa, Marie Curie, en secundaria, ¿verdad?, fue la primera alumna de su clase y, ¿verdad?, dominaba los idiomas ruso, polaco, alemán y francés. Maravillosa esta nena. Y loco, se graduó, ¿verdad? Y a todo el mundo, corillo. Se graduó a los 15 años. Eso está brutal porque en ese tiempo en Polonia las mujeres tenían prohibido estudiar en la universidad. Muchacho, ¿qué tú me dices? No. Pero lo cual, ¿verdad? En 1891 Marie se fue a Francia, ¿verdad? Sus menguados medios económicos, ¿verdad?, no estaban muy ahí. Eso no le permitían pagar los estudios universitarios, pero consiguió una beca y se inscribió en la Facultad de Ciencias Matemáticas. Qué disparateros. ¿Verdad? Ella se metió a Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de Sorbona, en Francia. En France, ¿verdad? Y ahí obtuvo la licenciatura en física con el primer puesto en su promoción y también se licenció en matemáticas, ¿verdad?, la segunda de su promoción. Ella fue la primera, ¿verdad?, o el score, ¿verdad?, más alto en física y el segundo más alto en matemáticas. Y Dios mío, y en Polonia no pudo estudiar. Eso está brutal. A veces las adversidades hacen que uno vaya mucho más lejos y eso a mí me encanta, ¿verdad? Pues es importante recordar que cuando pudo, ¿verdad?, devolvió el dinero de la beca. Que eso hoy en día hay un problema brutal con el dinero de la beca y los préstamos. Pero anyway, en 1894 conoció al que sería su marido, Pierre Curie, y de ahí sale el apellido Curie, que era profesor de física. Los dos empezaron a trabajar juntos en el laboratorio. Al año siguiente, en 1895, Pierre y Marie se casaron en una boda sencilla en la que les dieron algo de dinero. Con ese dinero se compraron 2 bicicletas y pasaron todo el verano viajando por Francia en bicicleta. Qué románticos son. ¿Quién dijo que los científicos no teníamos corazón? Todo esto muestra, corillo, ¿verdad?, un estilo de vida frugal y sencilla, pero que no le, ¿verdad?, impedía disfrutar de las alegrías de la vida. Y eso es lo que yo siempre digo, tenemos un estigma bien feo con los científicos. Pero anyway, en 1986 Marie, ¿verdad?, animada por Pierre, decidió hacer su tesis doctoral sobre los recientes trabajos de Henry Becquerel y Wilhelm Röntgen. Y, ¿verdad?, que habían descubierto que las sales de uranio transmitían unos rayos de naturaleza desconocida. Ya verán, esto a mí me encanta. ¿Verdad? Este trabajo estaba relacionado con el recién descubrimiento de los rayos X por parte del físico, ¿verdad?, Wilhelm Röntgen. Mientras Marie se interesó por estos trabajos y con la ayuda de su esposo decidió investigar la naturaleza de las radiaciones que producían, ¿verdad?, las sales del uranio.
Pues lo primero que descubrieron ambos, ¿verdad? Ella y su esposo, es que las radiaciones no eran el producto de reacciones químicas, sino que se debían a la naturaleza misma de la materia. En 1898, ¿verdad? Tras varios años de trabajo constante a través de la concentración de varias clases de pechblenda, ¿verdad? Aislaron dos nuevos elementos químicos, el polonio, ¿verdad? Nombraron así en referencia al país natal de ella, de Polonia, y el radio, debido a su intensa radioactividad. Y corillo, sí, esos son dos elementos de la tabla periódica, el polonio y el radio. Si no me equivoco, el polonio tiene como su número atómico es 8488 y el radio es como 8284, algo así más o menos. Pero anyway, Marie y Pierre, ¿verdad? Curie, se dedicaron a estudiar los materiales radiactivos, ¿verdad? En particular la pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de ser más radioactiva que el uranio que se extraía de ella. Y eso está brutal, porque el uranio tiene un número atómico más alto. Eso es súper interesante. Pero en esos años trabajaron, ¿verdad? En un cobertizo, y Pierre era el encargado de suministrar todos los medios, ¿verdad? Y artículos, ¿verdad? O en los que Marie trabajaba. Los dos sufrieron quemaduras y llagas producidas por los peligrosos materiales radiactivos. Entonces, el 25 de junio de 1903, Marie publicó su tesis doctoral, ¿verdad? Titulada Investigaciones acerca de las sustancias radiactivas. Defendió su tesis ante un tribunal y obtuvo el doctorado con mención cum laude. Casina. Y vuelvo a lo mismo. En los tiempos de ella se tuvo que mudar para poder estudiar. Qué brutal. Ese mismo año, corillo, junto con Pierre Curie y Henry Becquerel, Marie fue galardonada con el Premio Nobel de Física en reconocimiento a los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubierta por Henry Becquerel. Corillo, es notable que estos dos grandes científicos, a pesar de que de vivir con un muy escaso recurso económico, nunca quisieron patentar sus descubrimientos e inventos. Si ustedes se fijan, casi todos los científicos grandiosos como Tesla, como Isaac Newton, como muchos de ellos, Bohr, Planck, como que ellos querían que el mundo tuviera todas estas cosas. Los verdaderos genios querían que el mundo disfrutara de esas cosas, y eso a mí me vuela la cabeza, ¿verdad? Siempre se atuvieron a estos dos a su idea de que el conocimiento debía estar a total disposición de otros científicos. Wow, mano, necesitamos más gente así, por favor. Anyway, es que me emociona, me encanta esta historia de ellos, es brutal. En 1904 tuvieron a su segunda hija, Eve, y ¿verdad? Un inmenso consuelo después de que Marie hubiera tenido un aborto. Probablemente, pero ¿verdad? Producido por la radioactividad. Y en el 19 de abril de 1906 ocurrió una tragedia. Pierre fue atropellado por un carruaje, ¿verdad? De 6 toneladas. Murió sin que nada, ¿verdad? Se pudiera hacer por él. Y Marie quedó muy afectada y rechazó una pensión vitalicia. Sin embargo, ella quiso seguir con sus trabajos y además aceptó, ¿verdad? la cátedra de física que su marido había obtenido en 1904. Su primera clase de la universidad causó gran expectación, brother, un espectáculo brutal. Pues era la primera mujer que daba clases en una universidad de la Sorbona, ¿verdad? Fundada hacía ya 650 años. ¡Wow! Esta mujer es maravillosa. En el 1910, después de, ¿verdad? Denodado esfuerzo y después de manipular hasta 8 toneladas de pechblenda, ¿verdad? En su cobertizo, Marie obtuvo, ¿verdad? Escasamente 1 gramo de cloruro de radio. Al año siguiente, en 1911, recibió el Premio Nobel de Química en reconocimiento de su servicio en el avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio.
¿verdad? El aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuesto, ¿verdad? De esos elementos. Brother, son 2 premios Nobel que ganó esta mujer. Eso está brutal. Y ella, si no me equivoco, es la primera persona, o por lo menos la primera mujer que ganó 2 premios Nobel. Y estoy casi seguro que es la primera y probablemente la única persona que ha ganado 2 premios Nobel, esta mujer. Pero no estoy seguro de la parte de que es la única persona, pero sí sé que es la primera mujer en ganar 2 premios Nobel. De ciencia, brother, uno en física y uno en química. Eso está súper volando cabeza, ¿verdad? Con una actitud desinteresada, no patentó el proceso de aislamiento del radio, dejando abierta la investigación de toda la comunidad científica. Marie Curie fue la primera persona a la que se le conocieron 2 premios Nobel, corillo. Fíjense en eso, en 2 diferentes campos. Eso está brutal. Durante la Primera Guerra Mundial, Curie propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos. Y, corillo, el coche llevaba, ¿verdad?, el nombre de Petite Curie, ¿verdad? Su hija Irene empieza a ayudarla con 18 años. El gramo de radio lo dona a la investigación científica y luego, ¿verdad?, le daría otro también, ¿verdad?, o donaría otro al Instituto del Radio de Varsovia. Diantre, esta mujer es tan maravillosa. Marie Curie, cerca de Salanques, Francia, en el 4 de julio de 1934, por anemia aplásica, ¿verdad?, probablemente a consecuencias de las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos. Pues sabemos que estuvo súper enferma. Entonces, un año después, en 1935, su hija mayor, Irene Joliot Curie, también obtuvo el premio Nobel de Química por su descubrimiento de la radioactividad artificial. Otra maravillosa mujer. En 1995, ya estamos los otros días aquí, en 1995 los restos de Marie Curie fueron trasladados al Panteón de París, convirtiéndose así en la primera mujer en ser enterrada en el Panteón de París. Eso está brutal. ¿Verdad? En Varsovia actualmente se puede visitar a la que fue su casa familiar, convertida en un museo del recuerdo de esta gran mujer, y eso a mí me vuela la cabeza. ¿Qué tú dices, Agustín? Que te vuela la cabeza. Así mismo, corillo. Esta mujer, ¿verdad?, que murió probablemente por causas de sus mismos experimentos y estudios en el 1934. Está brutal que un año después su hija, ¿verdad?, ganará también un premio Nobel por química, un año después que ella muriera. Qué humano tan brutal, corillo. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me vuela la cabeza. A mí me llena de tanta alegría saber que hay humanos tan maravillosos que lo único que podemos tener es mejores expectativas. Y en estos momentos creo que más que nada estamos viviendo en mejores tiempos, donde en aquel momento ella no podía estudiar en su propia tierra natal, y hoy en día por lo menos vamos ganando batallas poco a poco para el bienestar de todos en el mundo. Y lo brutal es que ella, pudiendo haber hecho todos estos logros y pudiendo haber dicho como que, ¿saben qué? In your face, en tu cara, papá, ahora voy a coger esto para mí. No, tranquilo. Yo llegué aquí con esfuerzo, vamos a hacer que esto se reparte y se siga regando. Eso es un gran ser humano. Corillo, hay que ser más humilde. Tú no sabes de dónde tú vienes y hacia dónde vas, pero el camino tú puedes ir forjándolo poco a poco con mucho esfuerzo. Y eso a mí me explota la cabeza. Gracias y un gran aplauso a Marie Curie, que me encanta, que el intro de mi podcast, corillo, pues ustedes deben de haber escuchado, que ella, ¿verdad?, tiene ese quote que a mí me encanta y por eso lo puse ahí, ¿verdad?, que picoteándolo un poquito, habla de eso, ¿sabes? Que no hay cosas, ¿sabes? No hay cosas por qué temer, ¿sabes? Solamente cosas por conocer, y eso a mí me fascinó tanto. Hay un montón de quotes de ellas que están maravillosos, pero ese es mi favorito. Y discúlpenme, es que me emociono también. Esta información la saqué de astrogem.com, también la saqué de saberespractico.com, también la saqué de buscabiografías.com, y hay otros sites que la saqué, pero no utilicé información de esos sites como tal, pero sí los utilicé para corroborar y que todo, ¿verdad?, macharan las fechas bastante bien. Y a mí
esta información me vuela la cabeza, me encanta. Y nada, coméntenme, corillo, coméntenme de qué científico ustedes quieren saber, o coméntenme qué más ustedes quieren saber. A mí me encanta que me traigan información. Hay más de un capítulo que yo he traído porque alguien me preguntaba sobre ello y entonces yo vengo y traigo la información. Nuevamente agradeceré que compartan estos capítulos, que le den like, ¿verdad? Que vayan y le den un rating, no tienen que escribir nada, o escriban algo, ¿sabes? Y me dan 5 estrellas si es posible, y eso me ayuda un montón. Y más que nada, anyway, gracias por escuchar y seguir escuchándome. Y a los que están aquí nuevos, espero que les guste. Este es el segundo capítulo de la semana, uno es lunes y uno es jueves, desde hace unos 2 meses probablemente que comencé esto. Usualmente los lunes es un tema general, que usualmente astronomía, física, cosmología, cosas así, y trato de traer un poquito de esta información de los personajes detrás de estas maravillosas, ¿verdad? De este maravilloso conocimiento que tenemos hoy en día. Socorillos, se les quiere mucho, cuídense y nos vemos prontito en unos días, el lunes. Bye bye, se quiere, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.